Vamos a ver, Teruel, como he dicho hace un momento, fue una ciudad derruida totalmente. Quedó muy poco en pie. Mi casa sí que quedó en pie, la casa de mis padres. Y además, un edificio maravilloso para mí, desde el punto de vista cultural, fue la banda de Teruel, una banda de música, que todavía estaba en pie también. Quedaba la banda después de nada más terminar la guerra. Y bueno, mi padre era un músico aficionado, no era profesional, pero tenía una gran afición a la banda, tocaba en la banda, y a los 3 hermanos que fuimos, pues nos metió en la Academia de Música de la banda, y allí empecé mis primeros pasos con la música. Allí descubrí de alguna manera que la música hacía, en mi sensibilidad, hacía milagros, porque de pronto sentía impulsos y emociones de niño, pero ya emociones cuando oía una melodía de la banda, cuando oía un contrapunto, cuando oía los grupos de metales o la percusión, todo aquello me convulsionaba mucho. No sabía por qué, ni sabía qué es lo que estaba existiendo, tampoco se sabe ahora, o sea que no, tampoco uno sabe cuánto tiene la emoción, cómo describir lo que ha sido. Pero allí empezaron mis primeros, yo diría, síntomas, hablaríamos de síntomas, de que dentro de mí había una posible, esto lo digo hoy, con la visión de hoy, no lo que pensaba entonces. Lo que pensaba entonces era bien sencillo. Me gustaba ir a la banda, porque aprendía música y estaba tocando y interpretando los distintos instrumentos. Pero allí fue el primer impulso musical, seguramente. Mi padre, como he dicho, era un aficionado a la banda y entonces seguramente vio en mí algo especial, que de pronto un día en mi casa apareció un piano. Entonces apareció un piano y bueno, estuvo allí durante mucho tiempo. Fuimos 4 hermanos y nadie nos dedicábamos, queríamos o habíamos dicho que queríamos estudiar piano. Y un día mi padre dijo, bueno, oye, como nadie quiere estudiar el piano, lo he comprado para alguno de vosotros, pues lo voy a vender. Y entonces, eso sí que me acuerdo que yo dije, no lo vendas, porque yo estudiaré. Y efectivamente, así fue el primer momento. Entonces, había un viejo profesor de piano en Teruel, un zaragozano, que mi padre se puso en contacto con él y me dio las primeras clases de piano. Lo que no sabía mi padre era que cuando nadie me veía, yo me iba al piano, lo abría y veía en esa mezcla de sonidos blancos y negros. Yo, de alguna manera, me gustaba oír sonidos, incluso le abría la tapa y veía cómo estaba por dentro y me atraía también, ¿no? Pero naturalmente intentaba sacar alguna melodía, pero tampoco era demasiado claro la pasión mía como pianista. Lo que sí que fue ya muy claro es cuando empecé a estudiar el piano con este profesor. Entonces yo ya ahí sí que empecé ya a descubrir pues algunas melodías, ya empecé a descubrir que me gustaba mucho tocar el piano. Bueno, y a partir de ese momento yo ya empecé a estudiar con este viejo profesor los primeros cursos de piano, hasta un momento que ya mis padres decidieron llevarme a examinarme en Valencia. Y entonces, de golpe, estudié 4 cursos seguidos de piano en Teruel. Entonces me examiné en Valencia, que Valencia entonces era la tierra prometida para un joven músico, porque Valencia fue siempre una ciudad muy musical. Teruel está equidistante entre Valencia, el Mediterráneo, y Zaragoza. Zaragoza no era comparable entonces, ahora sí que puede ser comparable porque hay una gran vida musical, pero en aquel entonces no, tampoco yo lo sabía, pero mis padres sí. Entonces me llevaron hacia Valencia. Y allí, cuando hice el examen, me acuerdo que tuve una buena acogida, porque tuve muy buenas notas, pero recuerdo una frase de una profesora muy ilustre que cuando me oyó tocar y vio cómo yo tocaba y cómo hacía la música, dijo, este niño es un diamante en bruto, dijo, porque seguramente vio que había posibilidades, pero que todavía no tenía la técnica adecuada para poder vencer
las dificultades que implica siempre la interpretación musical. Y a partir de ese momento ya, mis padres en un momento determinado pensaron, después de las conversaciones con esta profesora, que era conveniente que yo ya no estuviera en Teruel porque no había posibilidades de ir más adelante. Y entonces ya me llevaron a Valencia y allí estudié ya en Valencia pues todos mis estudios de grado medio, digámoslo así, de música, piano, la armonía, estudié la música. Estuve varios años estudiando ya en Valencia hasta que después pasé a Madrid. Y ya después de Valencia ya a Madrid, ahí hay otra historia, pero en Valencia fue donde realmente... Yo siempre he dicho que en Valencia descubrí dos cosas para mí muy importantes, que fueron la música y el mar, porque he sido siempre un amante del mar. Un gran músico y hombre intelectual que fue Leopoldo Querol, un gran pianista, que a la vez era curiosamente catedrático de francés en el Ramiro de Maeztu de Madrid. Y entonces él, cuando me oyó tocar y me vio en Valencia, me dijo, tú te tienes que venir a Madrid conmigo. Yo dije, no tengo a nadie en Madrid, bueno, pero tienes que venirte. Bueno, el hecho es que de una manera o de otra, con mis padres, o no mis padres, o yo directamente, él se me llevó a Madrid. Y fue de la mano de un gran hombre, un gran pianista, y un hombre de una cultura inmensa. De su mano fui a Madrid y me metió en el Ramiro de Maeztu, siendo muy jovencito, como profesor de música. Bueno, que es la música entonces en el Ramiro de Maeztu era muy importante, pero como una asignatura, pues no sé cómo llamarle, lo que hoy se llama María, es decir, los chicos aprendían a cantar y aprendían algunas nociones de la historia de la música, estaba muy bien, y yo era uno de los profesorcillos que empecé allí para ganarme unas pequeñas pesetillas y ir adelante en Madrid. Y ahí en Madrid ya después es otra historia. Bueno, eso era complicado entonces, es complicado ahora también. Eso no ha variado en absoluto. Ahora incluso mejor. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo aterricé en Madrid, pues había en España, estaba la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica en Madrid, estaba la Orquesta Municipal de Valencia y estaba la Orquesta de Barcelona y la Orquesta de Bilbao. Estas eran las 5 orquestas grandes. Hoy en España puede haber 30 o cerca de 40 orquestas sinfónicas distribuidas por toda España, tanto que pertenecen al Estado o a los ayuntamientos o a las diputaciones, como incluso algunas orquestas que se acercan a un ideal que todavía no existe, orquestas que se mantienen con lo que la comunidad española demanda. Es decir, la mayoría de las orquestas inglesas o alemanas pueden tener apoyos estatales, pero no son subvencionadas por el Estado en su totalidad. Son orquestas que es la propia sociedad, que la demanda de música hace que hayan orquestas. Y hay un porcentaje, como en todo producto cultural o no cultural, que es la cantidad de orquestas que hay por habitantes. Y ahí marca un poco el estado cultural de una nación. España ahora se acerca a la Comunidad Económica Europea, no sé el número de habitantes por orquesta, no lo recuerdo exactamente, pero eso está medido. Entonces, quiere decir que entonces era muy difícil estrenar, muy difícil, y ahora sigue siendo muy difícil, pero por otros caminos que no son realmente exactamente lo que es estrenar la música, sino por lo que las derivaciones de las estéticas musicales han llevado a situaciones complejas para que los compositores de hoy en general accedan a los estrenos. Pero entonces era muy difícil. Yo no olvidaré cuando yo empiezo en Madrid a componer y a intentar estrenar obras, mis primeros pasos con un concierto de piano y orquesta, a la Orquesta Nacional, a visitar al gerente de la Orquesta Nacional, y siempre me decía unas palabras maravillosas. Me decían, García Abril, no se preocupe, usted está muy bien, tiene talento, la vamos a hacer, hay que hacerla ahora. Nunca se hizo, jamás. No estrenaban nada, no arriesgaban nada. Siempre que cambias de forma musical, pues entras en un nuevo proyecto que siempre
tiene la magia de ponerte en el principio de las cosas. Mucha gente me dice, bueno, claro, tú tienes una técnica, tu obra es tan inmensa y tal, no hay problemas para ti. Y siempre contesto lo mismo, pues mira, cada vez tengo más problemas. Claro, porque cuando tienes mucha obra, lo que no quieres es repetir el mismo formato, aunque siempre se repite. Porque cuando tú escuchas la obra de Beethoven, al final es una sola obra, que es Beethoven. Cuando oyes la obra de Mozart o de Stravinsky como Picasso pretendían que cada obra fuese algo distinto, que nada tuviese que con la anterior, buscaban que cada obra... Pues no lo lograron, cada obra es la misma de la anterior, de otra forma, porque es la obra de Stravinsky y la obra de Picasso, que es el mismo árbol con distintas ramificaciones, pero el tronco es el mismo. Pues en ese sentido, la ventaja que tiene el compositor contestando a la pregunta de atender a tantas formas, es que cada forma te da unas posibilidades técnicas y de expresión distintas y que te hace ser siempre algo como principiante, como algo que empieza. No, es una bendición, claro que sí. Y yo insisto, de alguna forma, creo que prácticamente todas las formas musicales o dramático-musicales, creo que las he practicado más o menos, creo que todas. Los jóvenes de mi generación, los que éramos jóvenes estudiantes, hemos visto más cine que nadie. Porque yo y todos los jóvenes que éramos de aquella época estaban los cines de barrio. Entonces, y si en Valencia había 20 o 30 o 40 cines, tú tenías una cartelera muy importante. Entonces, como norma veíamos a mitad de semana, íbamos una vez al cine con 2 películas y en el fin de semana 1 o 2 veces con 2 películas. Entonces, 2, 4 o 6 o 2, 4 y 5 eran 5 películas por lo menos a la semana. En un mes eran 20 películas, por lo menos, ¿eh? Entonces quiere decir que el cine es que era la pasión nuestra de los jóvenes. Hoy los jóvenes tienen otras, tienen las maquinitas, tienen internet, tienen los juegos a través del ordenador y tienen otras distracciones que le permite seguramente ver muchísimo menos cine, pero nosotros, nuestro gran hobby era el cine. Era la lectura de cuentos, novelas o tebeos y el cine, sobre todo el cine. Por lo tanto, yo he visto muchísimo cine, siempre lo sigo viendo porque siempre he sido amante del cine. Ahora, fijarse en la música, yo me fijé siempre, pero nunca me imaginé que yo iba a hacer música para el cine, en absoluto. Fijarme en la música, naturalmente, yo tengo recuerdos de películas que me emocionaba la música, pero nunca me imaginé que yo iba a trabajar para hacer música de cine, nunca. Bueno, eso es una maravilla, eso realmente yo lo recuerdo con mucha emoción. Porque yo era un estudiante que estaba en Valencia, como ya he narrado, y que me iba a pasar mis vacaciones en mi tierra, en Teruel. Y yo estaba en Teruel y de pronto allí había un juez, amante de la música, concretamente el padre del que fue hasta hoy alcalde de Zaragoza, Belloc, que fue ministro del Partido Socialista de tiempo. Este era el padre del juez. Y era el que hizo el guión de Torrepartida o una parte del guión. Era un hombre de una potencia de creación y de personalidad. Hablaba con un dominio, era un hombre que pesaba no sé cuántos kilos y era arrebatador. Y no se le ocurrió nada más que cuando llegó el equipo de rodaje con Pedro Albazaga a la cabeza, la primera película que se hacía en España en lo que se llamó Cinemascope, que hoy es una broma decir eso, pero entonces no. Entonces era lo que los italianos llamaban el cine all'aperto, que era la gran pantalla ya en Cinemascope. Era la primera, creo yo, que se hacía. Y entonces ya necesitaba una música de un corte de tipo sinfónico cinematográfico, no una música pequeñita y del cine realista italiano posterior, no, necesitaba una partitura con enjundia. Bueno, y este hombre maravilloso, José María Belloc, que me había oído tocar el piano, yo era un muy buen pianista entonces porque estaba estudiando en Valencia, sobre todo piano, y yo era un pianista extraordinario en ese momento.
Y entonces yo iba mucho a su casa, me oía tocar el piano, pero era un apasionado de la música. Y entonces se le ocurrió decir que la música de esa película la iba a hacer un compositor joven que vivía en Teruel, que se llamaba Antón García Abril. Y entonces cuando se lo dijo al director del cine y al productor, dijeron, pero ¿tiene alguna experiencia? Claro. No, pero es un hombre tal, ¿eh? No sé las cosas que diría de mí, que de tal forma cautivo al Pedro Lazaga y al productor, que efectivamente había una radio que empezaba en Teruel, en una casa en la cuarta o la quinta planta, una habitación pequeñita que era Radio Teruel en sus prolegómenos, y había un piano vertical. Entonces un día me hicieron una prueba de algunas cosas que yo ya había compuesto. Estamos hablando cuando yo ya tenía en ese momento, pues me parece que 19 años, 18, 19 años, o 20, ya no lo sé, yo ya era un gran pianista, ¿eh? Pero de composición yo no había hecho prácticamente nada. Para cine, por descuento que no. Entonces me hicieron una prueba en Radio Tele y yo toqué algunas obras mías de piano. Bueno, entonces parece que salí más o menos aprobado de la prueba y decidieron que hiciese yo la música y me metieron en un berenjenal muy serio, porque yo no sabía lo que era la técnica musical. Pero curiosamente hice un curso de 3 años, 3 largos veranos en Siena, en la Toscana italiana, al lado de Florencia, un curso de música cinematográfica con un gran músico italiano, que fue el primer músico europeo que entra en el cine americano, que fue Francesco Lavagnino. Y entonces yo no lo recuerdo si cuando me dijeron esto ya había hecho algún curso o todavía no me acuerdo. Pero el caso es que yo cuando me dijeron la noticia que vas a hacer tú la música, me entró un temblor de piernas porque no lo había hecho nunca. Y entonces, como fui también un poco osado, dije, pues estupendo, pues venga, pues adelante. Y entonces, bueno, hice la música. Yo tenía un reloj y que yo lo tuve que usar como cronómetro, porque ya yo tuve un guión musical con tiempos. Y entonces yo no tenía cronómetro. Y entonces con el reloj tenía que ir midiendo, bueno, en una forma muy... pero le hice la música. Y ahí empieza mi carrera como compositor cinematográfico, porque tuve la suerte que a Pedro Lazaga, que luego fue un gran amigo mío, Pedro, yo fui el padrino de una de sus hijas, Pedro fue el padrino de mi hija Áurea, entonces tuvimos una amistad entrañable porque trabajé tanto con Pedro Lazaga, grandísimo director. Y bueno, les gustó y efectivamente lo hice y tuve la suerte que me fui a Siena en el verano a hacer el curso, ahí sí que de esto sí que estoy seguro. Y estando haciendo el curso, recibí un telegrama invitándome a hacer una segunda película, una película que se llamó Roberto el Diablo. Era una gran película, además, que hizo Dibildos. Yo ya estaba enloquecido, hasta tal punto que terminé el curso antes para venirme a Madrid para tomar contacto con la película. Y a partir de ese momento ya se puede decir que ya no paré. Hice la película Roberto el Diablo, que no tenía nada que ver con Torre Partida. Una película muy interesante sobre la historia de Roberto el Diablo. Y bueno, y a partir de ahí se puede decir que ya no paré. Ya cada vez hice más películas y ya no me dejaron parar, esta es la verdad. Yo con mucho gusto lo hice y además fue etapa de mi vida donde aprendí muchísimo del cine, aprendí muchísimo porque el cine para el compositor tiene algo muy importante, que es la inmediatez de terminar de hacer la partitura una noche, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y a las 10 de la mañana o a las 9 irme al estudio y empezar a grabar con copistas allí, copiando lo último que has escrito. Es decir, recién hecho lo oyes. Eso, amigo mío, es una escuela impresionante para un compositor, porque el compositor se hace en la obra, cuando las va oyendo. Si un compositor no oye su obra, nunca será un compositor de verdad sabiendo lo que hace y lo que dice. Ese fue mi principio. Pedro Lazaga es tocarme la fibra sentimental porque fue un gran hombre. Hubo una coincidencia de sensibilidades extraordinaria
Y sobre todo a él le gustaba mucho mi música y a mí me gustaba mucho, aparte de su cine, porque eran mis principios en el cine. Y cualquier cosa que yo atendía del cine de Pedro, pues me volcaba en ella, porque eran mis primeras palabras en el cine. Y en esa conexión, pues hizo que realmente una gran cantidad, yo creo que, hablando en porcentajes, no lo sé, pero seguramente el 80 o el 90% desde que hago la primera película con Pedro, fue música mía. En la música de cine en España yo he sido pionero, ¿eh? Por ejemplo, yo he usado instrumentos, pues, el sintetizador, los sintetizadores que ahora usan todos los grupos. El primer sintetizador que se usó seguramente en el cine, seguramente estoy casi seguro, fue en una película que yo lo puse, que era el sintetizador Moog, pero a botones. No tenía teclado. Había que buscar los sonidos allí como botón, escuchando. Ya lo usé yo. O otros instrumentos, no sé, pues el Ravel, por ejemplo, que usé en Los Santos Inocentes, otro instrumento extraño. Las ondas Martenón, que hizo Messiaen en una de sus grandes obras francesas. Vinieron aquí a hacer El zapato de raso, una gran obra teatral que se tocaba las ondas Martenón, y cogía a esta señorita que tocaba, y también hizo una película con Ana Martenón, que nadie sabía lo que era, ni lo saben la mayoría, un instrumento mágico. Quiere decir que, y los sintetizadores, bueno, yo he escrito montones de partituras en fusión con la música instrumental convencional, llamada convencional, que no lo es, la de ahora, unido a sintetizadores, bueno, montones. Ahí habría que hacer un homenaje a los músicos, no a mí, a los músicos de cine, a todos, porque las prisas y los tiempos perdidos en el rodaje por la producción normal quieren recuperarla con el músico. Y entonces el tiempo del músico generalmente es un tiempo mínimo y tiene que ser una persona de mucha técnica, ya no hablemos de talento, para que en ese tiempo mínimo pueda ser capaz de organizar una partitura que lleva su tiempo. Pero bueno, contestando a la pregunta que me hace, hay 3 tiempos en la partitura de una película. 1, el guión literario. Si hay guión literario, leer el guión literario, simplemente lo que hay, el guión. No ha empezado ni el rodaje, pero tú ya estás pensando, incluso ya puedes llegar a pensar temas. Yo por lo menos así lo he hecho, ya sobre el guión literario. ¿Es lo mejor? No, pero tampoco es lo peor. Porque, oye, cuando se hace una buena adaptación del guión, lo que no cambia es la esencia de los personajes, ni el lugar donde se produce. Hay elementos que van a ser exactamente igual en la transcripción cinematográfica. Después de este guión literario viene el guión, la segunda etapa, cinematográfico. Y el guión cinematográfico ya dice secuencia número 1. Amanecer en la provincia de Teruel. Yo siempre barriendo para casa, hablo de Teruel. Y aparece en el pueblo de Albarracín una secuencia donde hay un señor que le cita a su novia, etc. Y hay una historia. Segunda secuencia, segunda, tercera, cuarta, quinta, y te va describiendo por tiempos, por acciones, por lugares, por espacios, por actrices, por actores y por sentimiento de lo que se quiere. Y ahí es un guión cinematográfico. La música no aparece todavía, a no ser que haya algo que ya en el guión cinematográfico ya está vigente. Y después aparece ya la última realidad, pero ya en el guión cinematográfico yo ya sé por dónde va más o menos, yo ya intuyo dónde va a haber música y me puedo confundir en la narración de la música en un porcentaje mínimo. Pero todavía no es el guión musical, y el guión musical ya es cuando el montador con el director y con el compositor, pues ya te dicen secuencia número 1. Guión musical, 0 segundos. Nace en el momento, el protagonista, que se llama Fernando, va apareciendo sobre la playa en el mar Mediterráneo de tal y tal.
dura tal. En la segunda, a los 30 segundos aparece Micaela. Micaela va vestida tal. Y a los 30 segundos se ve de lejos el barco que va apareciendo. Entonces te va narrando ya todo eso con parciales. Antiguamente se parcializaba mucho la música. Hoy no. Hoy se va muchas veces a una música y caiga donde caiga y esté donde esté. Porque lo que interesa es el clima de la música, pero cuando se hacía un cine donde la secuenciación iba muy medida en síncronos, sin que se notase el síncrono, el buen compositor iba haciendo una narrativa musical que no es que decía ¡au! Y se notaba que había allí una parcial, no, pero esa música iba narrando todo lo que iba sucediendo, pero el público no se enteraba, pero tú, todos los altibajos de la escena, tú lo ibas narrando. Esa era la gran música de cine, ¿no? Y eso ya es el guión musical. Y el guión musical generalmente lo hacía el compositor, el director, con la ayuda del montador. Cuando me han preguntado muchas veces, ¿ha hecho alguna vez el músico, el guión musical lo ha hecho él solo? Y digo, una vez en mi vida, pero no fue en España, fue en Italia, que el director me dijo, bueno, mire usted, ahí tiene la moviola y ahí está el montador, por favor, marque la música. Sentí casi miedo, porque como no lo había hecho nunca, siempre había sido en relación con el director, sí, pues aquí no, pues aquí puede desaparecer, no, mejor aquí surgir la música, en fin, siempre era un... Pero vamos, al final, realmente, quien manda en dónde y cómo y de qué forma tiene que aparecer la música es el director del cine. No lo olvidemos eso no hay que olvidarlo. Y el compositor lo que tiene que ser captar inmediatamente el ejemplo que el director te da, que casi siempre te ponían algún ejemplo, y decir, pues ahora yo ya sé por dónde tengo que ir. Lo que no he aceptado nunca, como en algunos casos ocurría, que el montador, cuando quería presentar al director alguna secuencia con muy buen criterio de montador, la presentaba con una música X. Yo ya advertí al montador que nunca pusiera una música cuando yo fuese alguna proyección. Porque si sentías una música ya te había hundido. Pues sin querer, tu imaginación se había mermado, ¿no? La música del cine tiene que oírse siempre, pero sin escucharla. Es decir, sin decir, voy a ver si la oigo. No. La música del cine, si está bien escrita, si se oye mucho, en un momento que no es adecuada, sería mejor que no existiera. La mejor música de cine es la que no se escribe, ¿vale? Y sin embargo, una vez dicho esto, que parece que ir en contra de los postulados de un músico de cine, hay que decir que cuando la música está bien escrita, tiene que saber muy bien cuándo tiene que aparecer o cuándo tiene que estar siempre subrayando una situación. La música se escucha siempre. Cuando la palabra termina y la música empieza a nacer y la emoción la da casi siempre la música sin saberlo. Mucha gente no lo sabe, pero en una secuencia después de un diálogo, una acción que culmina con una visión especial de un momento, de una dramaturgia muy bien planteada, y aparece la música, la música es insustituible. Y la música cuando está mal puesta es una tabarra. Esa es mi humilde opinión, ¿eh? Bueno, pues con Mario también, yo diría que es uno de los músicos también que ha habido una conexión fantástica. Y hice muchas películas con él, y no tantas con Pedro, porque Mario, el cine de Mario numéricamente es mucho más pequeño, aunque hizo mucho cine muy importante. Pero Mario sí que le gustaba hablar muchísimo sobre la música, sobre lo que a él le gustaría, sí. Le gustaba mucho. Y incluso en alguna película como fue Los Santos Inocentes, pues usamos un instrumento que se llama el rabel, que lo he mencionado antes, que es un instrumento muy curioso, que es un instrumento del Valle de Poblaciones de Cantabria, que lo tocan los vaqueros, en el Valle de Poblaciones, que está a no sé cuántos metros de altura y en un mundo maravilloso. Y es un trozo de madera
por decirlo de una manera gráfica, con un trozo de cuerda, pero metálica, una, y un trozo de madera, no tiene ni caja de resonancia ni nada. Entonces suena como muy primitivo, muy ancestral, y surgiendo conversaciones sobre los santos inocentes, pues incluso Mario me hizo ver este instrumento que yo no lo conocía, y hay que ser honesto y dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. La idea fue de Mario, que me dijo, oye, ¿por qué no pruebas este instrumento? Y efectivamente nos fuimos. Bueno, hay una anécdota muy bonita, porque cuando yo vi lo que era el instrumento, pues entonces yo escribí el tema. Con Mario le mostré como 8 o 10 temas para el tema central de los santos inocentes, cosa que generalmente no hacía. Pero Mario estaba muy preocupado por encontrar la música adecuada, y yo también. Entonces le mostré varios temas y se eligió al final lo que ha sido el tema. Cuando quedamos en que lo hiciese grabarlo con este hombre, entonces, como no sabe música, es un vaquero, era un vaquero que estaba con sus vacas, y cuando tenía tiempos debajo de un árbol se ponía a tocar canciones populares o temas populares. Entonces yo escribí la música y hicimos una grabación a piano para que este vaquero de oído lo pudiese escuchar, ¿no? Y entonces recuerdo una anécdota que fue inmensa, porque llegamos a decirle que por qué no venía a Madrid a trabajar conmigo, a montar la obra conmigo, y dijo que de eso nada, que él no abandonaba sus vacas, y que si queríamos ir allí, queríamos estar con él, pero que él no se iba. Y efectivamente, tuvimos que irnos un equipo de sonido, el montador, Mario y yo, en una de las nevadas más grandes que se han dado en Cantabria, pero no nos enteramos, porque estábamos con el vaquero, con este instrumento, embebidos en la cocina, con una bombillita allí y tal. Pasaron horas, y cuando salimos había una nevada de 1 metro. Y me acuerdo que el productor, cuando oyó la música, era un actor, Julián Mateos, montó en cólera, montó un número diciendo que eso era una barbaridad, que esa era una música que no podía aceptarse en esa película, que era una música para una película de arte y ensayo, pero no para. Y entonces Mario, yo me callé, yo no voy a decir, no, es que mi música... Y Mario entró en colisión muy fuertemente, porque Mario estaba entusiasmado. Y entonces hubo un momento de una tensión enorme, porque él estaba decidido a no poner esa música. Y Mario estaba, absolutamente convencido que había esta música o no había nada, ¿no? Lo cuento como anécdota. Y luego, sin embargo, pues ha sido una música que ha llamado la atención, curiosamente, lo que pasa en el mundo del teatro, del cine, que a lo mejor yo como compositor no le doy el valor que le puedo dar a otras películas con una fuerza y una partitura. Y sin embargo, el cine y la radio, la televisión y el teatro tiene esa posibilidad, que no hace falta que sea una música más o menos sabia o elaborada. No, lo que hace falta es encontrar el lenguaje para que la música se convierta en imagen y la imagen en música, que es una pretensión que ha sido siempre mía. Bueno, un compositor, cuando es compositor, lo es en cualquier medio que se produzca. Lo que tiene que tener la sabiduría o la inteligencia de saber en dónde te encuentras, en qué medio estás, y hacer una técnica compositiva que esté de acuerdo con el medio que haces. Música aplicada, en mi vida se da una circunstancia muy curiosa. Cuando yo era un chaval de cierta madurez ya, en Madrid ya, la primera obra que fui llamado para hacer teatro, curiosamente, fue cuando se inauguró el Teatro Bellas Artes de Madrid, y se hizo con Divinas Palabras de Valle Inclán, con Nati Mistral, que a la sazón tenía 28, 27, 26, y era una belleza, ¿no?
Y una de las obras más importantes que he hecho últimamente como compositor sinfónico ha sido la ópera Divinas Palabras, para la inauguración del Teatro Real. La primera fue Divinas Palabras en el Teatro Dramático de Tamayo, ¿no? Yo he escrito muchísima música para teatro. Por ejemplo, para Tamayo, yo escribí prácticamente la mayoría de las obras dramáticas de los grandes autores universales, llevaban la música incidental mía, la mayoría. Incluso he hecho versiones teatralizadas de obras como la zarzuela Doña Francisquita, que hice una versión para el Ballet Nacional, desapareciendo todas las voces y haciendo una versión sinfónica, con gran orquesta sinfónica. Es decir, siempre he estado metido en muchos menesteres muy distintos y muy variados, que es lo que me ha gustado siempre y me sigue gustando. Sí, bueno, es que Fortunata y Jacinta es uno de los trabajos, desde el punto de vista de series, que más he disfrutado yo como músico, porque me daba muchas posibilidades, porque había personajes que tenían su propia música y eran personajes que inspiraban a hacer una música de cierto contenido, de contenido cinematográfico, pero sinfónico también. La gran música americana, volviendo al cine clásico americano, eran todos músicos sinfónicos, todos europeos, la mayoría. Entonces, Fortunata yo disfruté mucho. Fue una macro serie, es que fueron 100 y pico capítulos. No es que los 100 llevaban 100 capítulos de música, pero casi todos, porque allí actuábamos Félix y yo, viendo una serie de capítulos que coincidían en los protagonistas. Entonces, si eran 2 capítulos o 3 capítulos, no era la nutria gigante, por decir a alguien, pues entonces yo sabía que yo me inspiraba en una música acuática que iba a valer para los capítulos que aparecía esa nutria. Y otras veces había capítulos que llevaban específicamente la música de ellos. Era un trabajo muy cercano, muy riguroso y muy nuevo, porque para mí fue muy nuevo, porque era crear una música de tipo ecológico, donde había seres vivientes con una personalidad muy definida, como son cualquiera de los animales que aparecen. No es lo mismo el oso hormiguero que un pajarillo o un vuelo de un ave, o el nacimiento de un potrillo. Son músicas bien distintas. Y son seres vivientes, con vida, con manera de expresarse muy personal dentro de lo que es un animal, muy específico de ese animal. Entonces quiere decir que me dio grandes posibilidades de un trabajo muy profundo, muy largo y muy interesante. Y bueno, yo aprendí muchísimo y con Félix aprendí muchas cosas. Tener fe en algo que crees, la tenía profundamente. Era un hombre que contagiaba pasiones, contagiaba ilusiones. Yo trabajé muy a gusto, y fueron muchos años, estuve yo trabajando, me parece que fueron 6 u 8 años sin parar. Y fue muy atractivo, fue un trabajo donde también aprendí mucho, no sé. Pues, por ejemplo, ya hablando de la nutria, que era la nutria se da mucho en los ríos españoles. Y ahora siempre ver la nutria moviéndose a la velocidad que se mueven los ríos cantarines y de gran velocidad del agua. Entonces se me ocurrió inventar un instrumento que yo tenía una casa en la Sierra de Gredos y se me ocurrió inventar un instrumento para hacer esta música acuática que yo llamaba, y fue con una colección de botellas de la castellana o de anís del mono, cualquiera que tuviese estrías, afinarlas, crear una escala, y entonces hice una captura de todas las botellas que habían en los bares de arenas para lograr esa escala cromática. El herrero me hizo un equipo de instrumentos para colgar los instrumentos. Y entonces, efectivamente, logré una cosa maravillosa. Hice unos temas que la melodía la hacía el percusionista con dedales, tocando la melodía
poco lo que hicieron en el circo antiguamente, hacían cosas de estas. Y fue el resultado espléndido, mezclado con sintetizadores, con orquesta. Ahí que tengo que hablar con verdadera devoción de Antonio Isasi, porque con él solamente hice una película, que fue El perro. Pero cuánto sentí no haber podido haber trabajado más con él, porque la pasión que puso por la música, cómo vivió la grabación minuto a minuto, cómo la disfrutó, cómo sus aportaciones, sus palabras eran fantásticas. Hicimos como el protagonista era un dictador que estaba protagonizado por un perro. Entonces, lo que el perro no podía decir, de alguna manera la violencia o la tensión lo creaba la música. La voz del perro era la música de alguna forma. Y fue muy difícil y un trabajo muy, muy duro y creo que quedó muy bien la partitura. También hay un episodio tremendo cuando se llevó a los estudios y el técnico montador o no sé quién era dijo que esa música estaba mal grabada, que se había grabado mal. Y entonces Isasi, que había estado en toda la grabación, dijo, no, está muy bien grabada, que yo la he oído. No, es que está mal porque los agudos, los graves. Y ahí también hubo un litigio tremendo. Isasi defendiendo con razón que la música estaba bien grabada. No entraba de la estética, no hablaba de la estética, hablaba de lo puramente físico de la grabación. Pero también Isasi fue una persona que yo disfruté trabajando con él, un hombre de una ecuanimidad extraordinaria, también de una sencillez, de un talento. Hubo un periodo que hice mucha música de terror. Fue estupendo para mí, porque el lenguaje que yo en el cine, digamos, normal no puedes usar, que como lo que llamábamos entonces, y he estado en la vanguardia siempre, la música de vanguardia, en ese cine de terror sí que lo usaba muchas veces. Y ahí disfruté también porque hice una música muy especial en películas. Bueno, hay una película que hice, se llamaba El árbol viviente, una película alemana, de director alemán y de producción alemana con una coproducción española, algo. Y era un árbol viviente que por las noches aparecía un personaje por allí y lo captaba y se quedaba con él, ¿no? Película de terror. Y digo, ¿cómo pongo yo música a esto? Y una de las ocurrencias que tuve fue decir a producción que me compraran un piano en desuso, un piano viejo, malo, en desuso, de chatarra ya. Y lo llevé al estudio y con ese piano desarmado y dejando solamente el arpa del piano y con limas y lijas, con papel lija y limas, hice toda la música. Porque en los bordones se hacía y agudos y medios, y luego manipulado por mí dentro de... El efecto era sorprendente, porque nadie sabía qué es lo que estaba sonando, pero daba miedo. Entonces, eso es una de las funciones de la música en el cine, buscar el sonido en la belleza o en la no belleza, ¿no?